Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. En la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la Secretaría de Salud en Sinaloa detectó 30 millones de pesos en medicamento caducado el día de hoy por quedarse almacenado en bodegas de esta dependencia. Bueno, hoy se dio a conocer. El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, fue entrevistado en el marco de la reunión estatal de la Secretaría de Salud y Servicios y comentó que pues justamente estarían analizando esta situación. Ahorita nosotros tenemos aproximadamente 30 millones de pesos de medicamento que se caducó y eso no es bueno. Tenemos que eficientizar precisamente la distribución y la dispersión del medicamento y que todos tengamos una misma idea de cómo se tienen que hacer las cosas. Bueno, González Galindo reveló que hay cientos de quejas de personas que no pueden surtir su receta por falta de medicina y muchas veces la medicina está en las bodegas. Se detectó medicamento con más de un año de caducidad en algunos casos. Hoy el gobernador Rubén Rocha Moya comprometió una investigación de fondo para pues dar con los responsables. Sí, se tiraron. El día de ayer, ¿sabe de qué administración fueron o cuánto tiempo pues tenían? De atrás, estaban en bodega, eran medicamentos que caducan, entonces se tiran. ¿Los a investigar, gobernador, si hubo un mal uso de ellos? Sí, todo eso tiene un proceso de investigación, lo vamos a investigar, claro. Se podría castigar si hay culpables del secretario. Claro, es responsabilidad, las responsabilidades se fincan. Bueno, evitó fincar alguna responsabilidad, dijo eso tendrá que salir en las investigaciones. El procedimiento es que el medicamento se tiene que regresar al INSABI, a la federación, que es la vía, porque pues hay auditorías y demás, ¿no? Pero pues es la verdad, Javier, un crimen que por ineficiencia, que por negligencia, no sabemos por qué, pues este medicamento se queda en bodegas y por lo que sabemos no es la primera vez. Esto ha ocurrido a nivel central también y en algunas otras entidades de la República. En medio de la pandemia se habló de que ocurrió en muchas ocasiones porque los hospitales los centraron a COVID y no atendían algunas otras enfermedades también en algunos casos. Sí, es preocupante porque ha habido un reclamo, y esto no es nuevo, desde el sexenio pasado, de que las instituciones no tenían medicamentos. Incluso el gobierno federal en el pasado y actualmente lo han aceptado, que había problemas de ciertos medicamentos. Pero habrá que recordar también que en el sexenio pasado aquí hubo un escándalo en el ISSSTE, en la clínica del ISSSTE, que se descubrió que medicamento estaba sepultado dentro de la jurisdicción del municipio. Al caerse una barda que se cayó a raíz de un temporal que hubo, se descubrió que mucho medicamento pues había sido ¿En el ISSSTE? En el ISSSTE de aquí, de Sinaloa, de Culiacán. De Culiacán. Se descubrió que habían sepultado, no se sabe las causas, no se sabe la investigación, por qué motivos este medicamento fue ocultado ahí o enterrado, posiblemente también caducado. Bueno, pues este escándalo sí tiene que tener alguna responsabilidad. Tendrá que determinarse por qué motivo estos medicamentos no fueron utilizados o distribuidos en su momento. Es posible, hay que recordar que sí se dijo también hace poco más de un año que mucho medicamento no se había usado porque muchos pacientes ya no habían ido y que se estaba dando la prioridad sobre todo a los tratamientos de COVID. Entonces que mucha gente ya no iba por tratamientos distintos cuando son tratamientos menores y que mucho medicamento se estaba quedando. Pero si vemos los reclamos que hay en todas las instituciones de salud es que no hay medicamentos para cierto tipo de enfermedades. Algunas de ellas muy leves o algunos que sí tienen tratamiento de toda la vida, que no son muy caros o que son muy caros, sobre todo los oncológicos. Entonces sí se tiene que investigar, aunque dice el secretario que no encontraron medicamentos oncológicos, pero sí habrá que si saber. Si los hubiera, eso sí sería muy grave, ¿no? Sería porque sí tendrías que fincarle una responsabilidad mucho mayor, porque sí ha habido graves problemas en los oncológicos. Pero tendrá que definir qué claves y en su mayoría y para qué tipo de tratamiento se requiere estos medicamentos, quiénes son los responsables de no haber notificado, usado o distribuido y quién dio la orden que se mantuvieran
almacenados que después de un año se dan cuenta que estos ya no pueden ser utilizados. Es que puede ser negligencia, puede ser ineficiencia, puede ser corrupción, no lo sabemos. ¿Sí? O yo no sé si mala planeación, que es lo mismo ineficiencia, si compraron mucho de un medicamento que regularmente no tenía esa demanda y no compraron el suficiente de otro que sí tenía mucha demanda, porque a veces no había medicamento ni para la presión ni para la diabetes, que es lo que más se necesita, más importante, ¿no? Así es. Entonces habría que revisar cuáles son las claves, ¿no? Ahí de estos productos. ¿Cuáles son las claves y para qué tipo de padecimientos son los que se tienen que recetar? Así es, Vinto Rojo. Pues parte de la gobernabilidad, lo hemos dicho, pasa por las farmacias de los hospitales. Cuando se tiene que dar, cuando el ciudadano pues se convierte en un paciente enfermo y se le tiene que dar no solo la atención médica, sino las medicinas. Y bueno, en cuanto a este caso, ya hay 2 estados también gobernados por Morena, Tabasco y Veracruz, donde hay este escándalo. Hace menos de un mes estalló el escándalo en Tabasco, donde pues precisamente medicamentos, pero allá nomás hablan de unidades, no hablan de montos. Igual en Veracruz, donde sí, incluso el gobernador salió a esclarecer que según no había medicamentos caducados, pero pues ahí como que le hicieron ver que sí, pues. Pero si tú lees las 2 notas y escuchas la declaración del secretario de Salud, te das cuenta que por alguna razón en la logística de la distribución de medicamentos nadie tiene un Excel, o sea, nadie en la Secretaría de Salud, ni de Tabasco, ni de Veracruz, ni aquí, y no sé en qué otro estado, nadie tiene el Excel con las fechas de los medicamentos que entraron. O sea, alguien que esté diciendo, hospitales, ya se me va a caducar esto. Recordemos cómo se empezó a dar una vacunación fast track. ¿Por qué? Porque alguien alertó y dijo, hey, las vacunas que tenemos hasta ahorita, pues se nos van a caducar el 30 de abril. Entonces, tenemos 2-3 meses pues para hacer una vacunación rápida y cubrir con esta parte y que no se nos echen y no perder este medicamento. O sea, alguien alertó, pero parece ser que en los almacenes de salud pareciera que no hay esa voz, no hay alguien con ese Excel que diga, hey, ya se nos va a caducar esta medicina, ¿qué hacemos? Hay que... Una logística. Y sobre todo la logística de recepción, pero sobre todo de estar viendo qué se te va a vencer. ¿Para qué? Para decir, oye, pues hay que hacer algo sobre esto. ¿Por qué? Porque parece ser que en Veracruz como que quisieron incinerar o como que hubo ahí un incendio ahí, pues ¿por qué? ¿Para qué? Para que se fuera el medicamento caducado. Entonces, encuentras esto y dices, órale, ¿qué pasó? O sea, ¿quién falló en la logística? Esa es la gran pregunta. Pues ojalá, hoy ya lo revelaron, que eso es importante, ojalá que vayan al fondo. Sí. Si es un asunto de corrupción, de negligencia, ineficacia y que merezca una responsabilidad, pues la haya. Y si es un asunto de que se desnude la falta de planeación y logística, pues se tomen también medidas, así es, urgentes al respecto. O si tuvo que ver la pandemia, porque resulta que en algunos hospitales dejaron de atender hasta gripas o hasta problemas renales para atender nada más COVID, pues que también lo digan con toda claridad. Por eso se quedó este medicamento, porque no había médicos para eso en algún momento de la pandemia. Francisco. Así es. Creo que no es la primera ocasión que ocurre esto, pero pocas veces se es tan transparente de que sea denunciado desde la entidad pública. Bienvenida a la transparencia, porque pues no es cualquier cosa hablar de que se caducaron en bodegas pues alrededor de 30 millones de pesos en medicamentos. Independientemente del medicamento que sea, son 30 millones de pesos. ¿Por qué llegaron a ese nivel de que se caducaran? Y por qué se descubre una vez que ya están caducadas? ¿Qué es lo que falló? Yo creo que la investigación puede ser fácil, es cuestión nada más de tener la tenacidad de seguirle, así como dicen los norteamericanos, síganle la ruta al dinero, pues síganle la ruta a todas las cajas que partieron con el destino a las bodegas
del sector salud de Sinaloa, qué fechas partieron, qué fechas arribaron, tiene que ver ahí quién recibió, etcétera, y cuál fue el estado y cómo se manejó todo el stock de todos esos medicamentos bajo almacén. Porque vean ustedes qué curioso, mientras acá en el exterior la queja es escasez de medicamentos, no hay medicamentos, una y otra vez en los hospitales públicos, pues resulta que ahora nos cimbra la nota, la información, pues de que se caducaron, se echaron a perder 30 millones de pesos en diferentes medicamentos, del que sea. Entonces, esto es muy, muy lamentable y ojalá que las investigaciones, pues, así como se dio a conocer esta nota, se haga con toda la suficiente transparencia. Claro, se tiene que revisar si esos medicamentos los envió el INSABI, etcétera, porque el gobierno del estado pues ya tiene rato que no compra medicamentos, desde que salió Quirino Ordaz me parece que no se compran medicamentos de emergencia por toda la normatividad, excepto algunos que se han comprado, me parece, si mal no recuerdo, en lo que va de este sexenio, por cuestiones de emergencia, sobre todo en el hospital pediátrico, ¿no? Pero sí, no es cualquier nota que se hayan perdido, que se hayan caducado, pues tantos decenas de millones de pesos en medicamentos en las bodegas. ¿Por qué? Porque nada más por el solo hecho de estar ahí, pues servían de algo y le servían de alguien. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo manejan las bodegas? Todo eso se tiene que investigar. Así es, Francisco. Saludos a Carlos Sotelo, allá en la Brecha Guasave. Saludos, Carlos, fuerte abrazo. Y dice vía YouTube, en Facebook, mandamos un saludo también en esta tarde a Francisco Treviño. Dice también por acá algún otro comentario. Estoy pendiente, por cierto, Gonzalo Mosqueda, ya lo pasé a Japama, a su caso. Saludos a Lucina Hernández, fuerte abrazo a la distancia, dice Eden Luque, saludos, Rubén Ríos, gracias Rubén, Mirna Vilés, saludos, gracias Mirna, Silvia Aro también, Luis Alberto me podría decir una oficina de denuncia ciudadana en Culiacán, llamé para denunciar, la operadora me cortó abruptamente, me dejó haciendo cola, dice virtual, y no me atendieron. Voy a investigar, cómo no, con la nueva administración. Saludos a todo el equipo, dice Rubén Ríos. Saludos, Francisco Treviño. Patricia Leal dice, para cerrar con broche de oro, muchas gracias. Gerardo Velarde, saludo a la mesa. Elena Ramos, saludos, Elenita. También dice Francisco, ya que tal vez algunos medicamentos, esto debería tomarse como un atentado, porque algunos medicamentos pudieron haber salvado vidas o mejorar la calidad de vida de muchas personas. Se tiene que investigar. Estoy totalmente de acuerdo en que se haga una investigación de fondo. Carlos Flores dice, señores, con conocimiento de causa en el ISSSTE, absolutamente todo el medicamento viene remisionado. Cada medicamento clave viene con fecha de caducidad en la misma remisión. Es fácil detectarlo. Alberto Cisneros, buenas tardes desde el Quichámori, saludos. Y Silvia Aro, pues culpa a secretarios de salud, dice, el que llega y el que se va deberían revisar este tipo de situaciones. Yo tengo mis asegúnes, Javier, porque es tan deficiente la planeación que lo hemos visto en la vacunación, que son tan costosas las vacunas de COVID. A ver, aquí en Sinaloa a mucha gente le pusieron la tercera o hasta la cuarta dosis, aunque tuviera 18, 20, 30 años, más que con una credencial de emergencia, porque querían acabarse una vacuna que estaba por caducar. Así es. Y eran más de 30,000 o 40,000 vacunas, no recuerdo. Y ahora sí se hicieron eficientes para ponerla. Todo lo que no fueron en la pandemia lo fueron. Pusieron módulos de carro, en el caso de Culiacán frente al Ángeles, se llevaron al Garmendia, y qué bueno, ojalá lo hubieran hecho al principio. Se llevaron bases permanentes también a los hospitales del IMSS, etcétera, etcétera, porque había una presión de que se les iba a caducar esa vacuna AstraZeneca. Mucha gente aprovechamos, mucha gente aprovechamos para poner la vacuna. Fue a nivel nacional. ¿Qué quiere decir, Cristiano? Que la guardaron tanto, la estiraron tanto, no la dieron, que eso puede pasar en los hospitales, que le digan a los doctores, no des medicamento de más, porque antes a la gente cuando iba al seguro le sobraba siempre medicina, siempre había medicina, bastante medicina en casa, hasta para el dolor de cabeza, el antibiótico cuando lo daban sin receta, pomadas, etcétera, pero ahora te la dan medida. Si dicen dos pastillas por 6 días, te dan una cajita de 10. Entonces no sabemos,
de fondo qué es lo que haya pasado. Así, mira, bueno, es necesario saber. Cuando te surten cualquier producto, hay gente que ha trabajado en bodegas, te dice, tiene que verificar la calidad, qué producto es, los volúmenes y fechas de caducidades en caso de medicamentos o alimentos, para ir teniendo una programación y ir verificando en cada hospital o cada centro de salud sus necesidades y cómo ir sacando. Ellos conocen muy bien por sistemas que deben de tener hoy con las computadoras, mucho más fácil, te va diciendo dónde están, cuánto tienes en anaquel y cuánto puedes tú surtir a cada una de las dependencias. Aquí hubo una negligencia de alguien, o posiblemente estos medicamentos se dio prioridad porque se dice que muchos de ellos tienen más de un año de caducidad. Esto quiere decir que fueron surtidos posiblemente en el 2020 o 2019 o 2018, y posiblemente a la demanda pues le dieron prioridad y fueron rezagando sin tener un control, fueron rezagando algún tipo de medicamentos. Lo sabremos cuando conozcamos a cada uno de los productos por su clave, ¿no? Y que determinen qué tipo de padecimientos o para qué sirven cada una de las medicinas y cuáles son esos volúmenes. Posiblemente que algún radioescucha pues, le pudo salvar la vida a alguien o le pudo quitar algún problema de salud de cualquier persona que necesitaba medicamento y posiblemente se lo negaron bajo la argumentación de que no había. Entonces sí hay una gran responsabilidad, hay una serie de mandos y yo creo que sí tendrán que ser responsables a uno o a varios exfuncionarios o funcionarios que sigan dentro de la administración estatal en el área de salud. Así es, Javier. Milton, ¿tus conclusiones? Sí, pero como bien comentas, o sea, la delgada línea de la logística. O sea, desde que llega el producto, lo etiquetas, ves la caducidad. Entonces tiene que haber alguien, como siempre ha dicho Francisco, alguien en el faro que está diciendo, hey, ya se te van a acabar estos. O sea, parece ser que o una de dos, o sí hay alguien, o no hicieron caso. ¿Por qué? Porque tal vez, y no estoy disculpando, por la emergencia de la pandemia, pues todo el mundo estaba con el rollo de los hospitales, pero volvemos a lo mismo, tenemos que ver las claves de las medicinas para saber el impacto de ese, digo, al final del día son 30 millones de pesos, ¿no? Imagínate. Pero ahora vamos a traducirlo en qué enfermedades o cuántas vidas se pudieron haber, ¿cómo se diré? Pudieron haber salvado o mejorado su condición. O mejorado la calidad de vida de las personas. Al final del día, es una situación en la que falló la planeación, falló el trabajo al interior de los órganos de almacenes, y esto tiene que servir ¿para qué? Para eficientar el manejo de los almacenes y sobre todo la distribución de los medicamentos. Si algo se ha perfeccionado ahorita con el tema de la pandemia, fueron los negocios de logística. ¿Sí? Algo deberían de enseñar o algo debería aprender las áreas de gobierno, sobre todo las áreas en salud, sobre el tema de la logística y el desarrollo del reparto de estos medicamentos en los hospitales. ¿Por qué? Porque, vean, o sea, todo este medicamento que por alguna razón se perdió. Imagínate, o sea. ¿Tus conclusiones, Francisco? Insisto, no creo que con los especialistas del caso sea difícil una investigación rápida, pronta, expedita. Sobre todo, pues es fácil checar el arribo a las bodegas, cómo arribó. Las fechas de compra es muy importante porque muchas veces con las claves, los medicamentos, las claves que ya van a caducar, sí, también, pues los laboratorios las venden más baratas, ¿no? Sí, también. Pero si no las distribuyen en un lapso de meses, 2-3 meses, que estén a punto de caducar, pues entonces ahí vienen los resultados, y en aras muchas veces de la ambición, del moche, de la corrupción, de ganar un billete, pues no hay quien falta que se le haga fácil decir, pues mira, nada más firmamos aquí, estamos comprando cuando la medicina todavía le quedan 2-3 meses para que caduque, etcétera. El problema es de qué tamaño es el volumen y de qué tamaño es la negligencia para distribuir, y que alguien que esté al frente de los almacenes
esté supervisando stock por stock y de advertirle a sus jefes, ya este stock de medicamentos está por vencerse dentro de un mes, etcétera. Entonces, la verdad, yo creo que no es tan difícil y creo que se va a llegar a buen puerto, porque eso nada más faltaba, que esto quedara sobre nubes y que nadie sea responsable, pues de que se hayan caducado y se hayan perdido en bodegas, pues tantos millones de pesos en medicamentos. Sí, pues es la verdad impresionante, ¿no? Y lo que se batalla, Francisco, para que una familia muchas vaya a un hospital, no solo general, o civil o pediátrico, ya pasa en el IMSS, ya pasa en el ISSSTE, y aquí lo hemos platicado, claro. Y que le dicen, oiga, su familiar va así, pero traigas esto de la farmacia. Sí. De la de aquí de adentro, no. Vaya, busque afuera, ¿no? Sí, o sea, sí. Y hay gente que pues realmente empeña, gasta, pide prestado, a como puede, ¿no? Para poder sacar adelante a sus familiares. Ya no solo en el COVID, ahora pues ante cualquier enfermedad. Es realmente impresionante. Tu comentario final, Javier, un minuto, ¿nos vamos? Sí, pues me pregunta, ¿cuándo sucedió lo del ISSSTE? Fue el 2015. Que se cayó una barda y un trabajador encontró, que estaban ahí reparando la barda, encontró enterrado bastantes medicamentos que tenían que ser para tratamientos para tos y también oftalmológicos. Nunca se supo si estos estaban vencidos o por qué motivo se sepultaron en lugar de destruirlos. Se dijo que se había presentado o que se iba a presentar una denuncia a la PGR. Nunca se dijo tampoco el volumen que fue localizado. Parece que el volumen era muy alto y bueno, pues ahí está todavía en suspenso. ¿Qué sucedió con este hallazgo el 2015? Fue en el hospital del ISSSTE. Así es, pues habrá que ver si hubo alguna consecuencia, Javier. Pues hasta ahorita no se sabe. Que se sepa, no, ¿verdad? Así es. Bueno, y veremos en esta si hay alguna expresión de exfuncionarios estatales o si dependía del INSABI, porque a veces que concentraba todo el medicamento, o que nos digan exactamente qué pasó. Sucedió? Así es. Por acá alguien del auditorio dice, no creo, eso de las cajas chinas ya no existe. Eso dice Saúl Vega, es otra cortina de humo del gobierno para evitar el relajo que hay en el ayuntamiento de Culiacán. Por los cambios se refiere. Yo los veo muy tranquilos en el ayuntamiento de Culiacán. Martín Armenta, saludos desde el pueblo mágico del Fuerte. Celia Verdugo, saludos. Berta Burgueño dice, buenas tardes, mi hijo toma medicamento controlado y el ISSSTE tiene 2 meses que no lo surte, dicen que no hay, lo tenemos que comprar, es carísimo. Es lo que le comentaba Francisco Bocardo, buenas tardes, es una mentira que toda la medicina realmente no compraron esos importes de medicamentos. Buenas tardes, Luis Alberto, dice Marta Castro, saludos. Patricia Duarte, también Emilia Valenzuela. Bernardo Covarrubias, buenas tardes, Luis Alberto, saludos a todo el equipo. Es algo para distraer que se hagan revisiones a fondo y no nada más en salud, sino en toda la secretaría, dice Bernardo. Pues así las opiniones. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes al auditorio. Un minuto, Milton, nos vamos. Sobre lo que comentabas, Francisco, la línea del tiempo, ¿no? O sea, compras el medicamento, ¿a qué costo? Y en ese momento, en cuanto compras el medicamento y con esa fecha y a ese costo, tendrían que hacer un arqueo, revisar la caducidad y revisar el precio. Si fue precio caducidad, si es que bajo ese supuesto, o fue precio real. Ojo con eso. Entonces, también hay que hacer una auditoría práctica y como dicen en algunos casos, forense de ese tipo de situaciones. Y el llamado a la Secretaría de Salud a mejorar la logística. Aquí hay empresas muy buenas de logística y de reparto y tendrían que aprender o reaprender los nuevos funcionarios para tener un almacenaje de los medicamentos lo más organizado posible y evitar, o sea, que haya alguien con la autoridad suficiente de evitar ese tipo de situaciones que dices, está entrando medicamento que en 3 meses se va para atrás. Devuélvanlo, no sé, o que haya un instrumento transparente para que eso se sepa y se dé para atrás. Pues muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Francisco, un minuto, nos vamos. Pues es que de repente como que se les hace vicio o se les hace fácil cometer pues todas estas negligencias con aroma a altos niveles de corrupción. Y a lo mejor alguien andaba por ahí o andan por ahí muy espichaditos, a gusto, gastando millones y millones pues de dólares, porque estamos hablando de millones de dólares ya convertidos en pesos, y yo creo que ahorita ya deben varios andar buscando, yo creo, abogados o andar espantados, porque saben muy bien
que como dijera el presidente López Obrador cuando dijo que no tenía ciencia sacar petróleo, yo creo que tampoco tiene mucha ciencia investigar, darle seguimiento, por qué se perdieron tantos millones de pesos en medicamentos en los almacenes de salud de Sinaloa. ¿Quiénes son los responsables? No lo sabemos. Si sean autoridades estatales que hayan abandonado el otro sexenio, si algunos actuales o del sector salud federal del INSABI. No lo sabemos. Esa es una investigación que nos van a deber, por cierto, de manera transparente. Ya se dio un gran paso, un excelente paso de transparentar este grandísimo hoyo negro de caducidad de medicamentos embodegados. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Y así lo vamos a despedir agradeciendo el favor de su atención. Por cierto, quiero recordarle que en losnoticieristas.com está esta información importante que tiene que ver con un accidente que se dio en la Mazatlán Durango. Estuvo cerrado por horas la autopista porque un tráiler se incendió. La caja de un tráiler iba lleno de carne selecta, este tráiler, de una marca muy conocida aquí en Culiacán, por cierto, aquí en Sinaloa, en cajita. Y bueno, mucha gente se acercó, algunos a ayudar y otros pues seguramente ya están en la carnita asada porque fue pérdida total para pues esta unidad. Acudieron cuerpos de auxilio, acudieron elementos de seguridad vial federal de la Guardia Nacional. Y bueno, las imágenes, las videos y demás ahí en losnoticieristas.com. Estos hechos a la altura, se informó del kilómetro 197 en Chupaderos, municipio de Concordia. Pues ahora sí que eran, yo creo, cientos de kilos de carne. Esperemos que el chofer esté bien, por supuesto. Así nos despedimos a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.